de la carrera Ingeniería Industrial. Vamos a ver distribución de frecuencia en la materia de Estadística Inferencial 1 y vamos a ver lo que es una distribución de frecuencia. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que es. Una distribución de frecuencia o una tabla de frecuencia indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases al listar todas las categorías juntos con el número de valores de los datos que hay en cada una. Tenemos algunas definiciones importantes. Las definiciones, los límites inferiores de clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Y la frontera de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Definición: las marcas de clase son los puntos medios de las clases y la anchura de clase es la diferencia entre los límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencia. Aquí vemos el procedimiento para construir una distribución de frecuencia. Tenemos varios pasos, son 6. El primero es determine el número de clases que se desee, el cual debe entrar entre 5 y 10. No, perdón, entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Y aquí en el paso número 2 tenemos una fórmula que es valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clase. Puede ser 5 clases, 10 clases, 15 clases, hasta 20 clases. Luego tenemos el paso número 3. Comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elige el valor del lado más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Esto lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Procedimiento para construir una instrucción. Ok, es el mismo número 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, procede a listar los demás límites inferiores de clase. Suma la anchura de clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase. Después suma la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para detener el tercero y así sucesivamente. 5. Anota los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. Y 6. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de la clase. Como vemos aquí ya tenemos el primer ejemplo. Dice pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1. Aquí está la tabla. Y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencia de la tabla 2.2, que es esta que está acá, que incluye las 7 clases. Okay. El procedimiento a seguir es este: seleccione las 7 clases y luego calcule la anchura de clase. En este caso son 124 menos 60, porque tenemos que el valor más alto es 124 y el valor más bajo es 60. Y como dice la fórmula, valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. Ok, entonces esto nos va a dar a 124 menos 60 es igual a 64 entre el número de clases 7, nos va a dar a 9.1428. Lo vamos a redondear a 10, que no permite números decimales. Entonces lo vamos a redondear al número más cercano, que es el 10. Luego elija 60 como primer límite inferior de la clase, ya que es el valor más bajo de la lista y un número conveniente. Ok, eso ya lo hicimos.
Luego dice procedimiento para construir. Dice, sume la altura de la clase, la anchura de la clase a 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de clase de 70. Continúe la anchura de clase 10 para obtener los límites inferiores de clase restantes. Por ejemplo, 10 más 60 es 70, 70 más 10 son 80, 80 más 10 90, 90 más 10 100 y así sucesivamente. Liste los límites inferiores de clase de forma vertical, como estaba en la imagen acá, esta de aquí, como se muestra en la margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondiente, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Ahora, los puntos medios de la clase, la marca de la clase de la tabla 2.2 son 64.5, 74.5, 84.5 y así sucesivamente. ¿Cómo lo vamos a sacar? Vamos a poner, nos vamos a fijar en el primero, en este, ponemos 60 más 69 nos da a 129. Para sacar la media ponemos entre 2 y nos va a dar a 64.5. Aquí está, 64.5. Lo mismo con el de abajo. Vamos a poner 70 más 79 igual a entre 2 nos va a dar a 74.5. Aquí está, 74.5. Y así nos vamos con todos los demás. Bueno, ahora sí vamos al primer ejercicio. Vamos a abrir el Minitab. Aquí lo tenemos. Y nos pide pulso de mujeres. Utiliza los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla que incluya 7 clases. Ok, nos vamos a ir a, aquí tenemos estas herramientas, nos vamos a ir a gráfica y nos vamos a ir a un histograma. Y en histograma seleccionamos el simple, le damos a aceptar. Como nos pide pulso de mujeres, damos doble clic a pulso de mujeres y en escala nos vamos a ir a tipo de escala ahí y le vamos a poner en frecuencia. Si lo pidiera en porcentaje, aquí está porcentaje. Si lo pudiera densidad, en densidad, pero está pidiendo frecuencia. Le damos a aceptar y en etiquetas le podemos agregar un título. Le vamos a agregar distribución de frecuencia. Frecuencia y pulso de mujeres. Así está. Y le damos en aceptar. Y ya, como ven, aquí nos está generando nuestro histograma. Solo que aquí está pidiendo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí está pidiendo 13 clases. Hay 13 clases que te lo está dando por determinado Minitab, pero las instrucciones dicen que incluya 7 clases, así que para eso nos vamos a ir a doble clic en seccionamiento. El número de intervalos aquí lo podemos cambiar, en 14 lo ponemos a 7, pero igual lo podemos hacer de forma manual. Ponemos los 64.4 espacio 74.5 espacio 84.5 espacio 94.5 espacio 104.5 espacio
114.5 espacio y 124.5 y ya le damos enter y ya nos generan nuestros 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nuestros 7 categorías que están aquí. O clases. Ok, aquí ya tenemos nuestras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Ok, igual si queremos ver información de cada barra para arriba, le damos clic derecho, le damos en agregar, etiqueta de datos, le damos a aceptar y aquí ya nos está marcando 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1, así como nos está pidiendo nuestra tabla. 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Que sumándolos, 12 más 14 más 11 más 1 más 1 más 1, nos va a dar a las 40 que tenemos aquí. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva que dice es distribución de frecuencias relativas. Es una distribución de frecuencias relativas. La frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una porción o una frecuencia porcentual. En este caso se saca así. Aquí tenemos esta fórmula. Tenemos frecuencia de clase nos dio a 12. Ok, vamos a hacerla. La está pidiendo en porcentaje. Ya vamos a ir a gráfica, histograma simple, uso de mujeres, y en escala, tipo de escala, y la vamos a cambiar a porcentaje. Y le vamos a dar en aceptar. En etiqueta le cambiamos etiquetas y ahora vamos a agregar porcentaje y aceptar. Ya tenemos nuestra tabla, igual nos está poniendo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, con 13 clases. La vamos a cambiar a 7 clases. Nuevo seccionamiento. Tenemos 7 clases aquí, 7. Igual le vamos a poner aquí 64.5 espacio, 74.5 espacio, 84.5 espacio, 94.5 espacio, 104.5 espacio, 111.4.5 espacio y 124.5. Y ya le damos en aceptar. Como ven, ya están generando nuestras 7 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Junto con el punto medio, 64.5, 74.5 y 74.5. Ahora si queremos ver la información de cada barra, arriba le damos en agregar, clic derecho a agregar y etiquetas de datos y le damos en aceptar. Y aquí ya nos aparece 30, 35, 27.5, 2.5, 2.5, 0 y 2.5, que equivale al porcentaje 30, 35, 27.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 0, 0 y 2.5. Y ahí está el porcentaje.
Frecuencia de clase. Ok, aquí ya tenemos otro ejemplo. Ok, dice pulso de hombres. Utiliza los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencia que incluye 10 clases. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora incluyendo las 10 clases. Nos vamos a Minitab, nos vamos a gráfica, nos vamos a histograma, usamos histograma simple. Y ahora vamos a cambiar pulso de mujeres por pulso de hombres. Doble clic, le damos a ir a escala, tipo de escala en I, nos vamos a regresar a frecuencia, le damos en aceptar. Luego en etiquetas, vamos a cambiarle nombre, distribución de frecuencias, pulso de en hombres y le damos a aceptar. Vamos a aceptar y ya nos está generando nuestro histograma. Igual aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero nos está pidiendo 10 clases. Así que vamos a dar doble clic aquí. Vamos a seccionamiento y vamos a cambiarlo a 10. Aquí lo vamos a dejar así como está. Y damos a aceptar. Y ahora ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Le vamos a agregar la información a cada barra. Etiqueta de datos. Le damos a aceptar para que ya aparezca 0, 6, 7, 7, 9, 2, 0, 4, 4 y 1. Esto nos tiene que dar, sumando esto nos tiene que dar a 40, que son los datos que tenemos, 40 datos. Son 6 más 7 más 7 más 9 más 2 más 4 igual a más 1 igual a 40, ¿sí? Nos da 40. Si vemos, si igual también si pasamos el cursor sobre la barra, nos va a dar el valor 6 y nos va a dar la clase que es 52,5, 57.5 igual acá, valor 7, clase 57.5 de 62.5. Y aquí está la tabla de frecuencia en hombres. Ahí está. Ahora nos vamos a ir al tercer ejemplo. Radiación de dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de entoncio 90 que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos desde 1979. Y luego aquí dice, construya una distribución de frecuencia con 8 clases. Ok, vamos a ir a Minitab, vamos a ir a gráfica, en histograma simple, y vamos a tomar los datos ahora de radiación en dientes de leche. Doble clic y nos vamos a ir a escala. En escala, tipo de escala I, y nos vamos a ir a frecuencia, ya está frecuencia, y nos vamos a ir en aceptar. Etiquetas, acá igual le vamos a cambiar el nombre. Radiación en dientes de leche. Y le damos a aceptar. Y aceptar. Y aquí está nuestro histograma. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clases. Pero aquí nos está pidiendo 8 clases. Ok. Nos vamos a ir a doble clic. Y en
Seccionamiento, lo vamos a agregar. Número de intervalos, vamos a poner 8. Le vamos a dar en aceptar. Igual le vamos a agregar información a cada barra. Agregar etiqueta de datos, aceptar y ya. Son 2, 2, 9 y 9, 18, 2, 20, 33, 39 y 1, 40. Ok, y aquí ya tenemos los 40 datos que están aquí. Son 40 datos en total. Aquí nos tiene que dar una suma de 40 en total. Igual si pasamos el cursor al medio de cada barra nos va a dar su valor, que fue 2, y la clase, que es 110 entre 120. Luego igual acá, valor 102, clase 120 a 130. Igual acá, valor de 5, la clase de 130 a 140. Y así sucesivamente, 140 a 150, 150 a 160, 160 a 170, 170 a 180 y 180 a 190. Igual si lo queremos en porcentaje, nos vamos a si lo queremos en porcentaje, nos vamos a gráfica, histograma, aceptar, y en escala la vamos a cambiar a porcentaje, aceptar y aceptar. Y ahora ya lo tendríamos en porcentaje. Clic derecho, agregar, etiquetas de datos, aceptar, y ahí tenemos el porcentaje. Y esto sería todo sobre. Ok, ahora tenemos histogramas y vamos a ver qué es un histograma, la definición. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas unas juntas con la otra, sin espacios. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. La altura de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Ahora aquí ya tenemos un ejemplo. Vamos a ver. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. La edad está dada en años. Tenemos la estatura en pulgadas. Tenemos el peso en libras. Tenemos la circunferencia de la cintura en centímetros. Pulso en frecuencias del pulso en latidos por minuto. Tenemos la presión sanguínea sistólica y días en presión sanguínea diastólica. Tenemos el colesterol en miligramos y tenemos el índice de masa corporal y la longitud del muslo en centímetros, codo en anchura del codo en centímetros igual, y la muñeca es anchura de la muñeca en centímetros, y la circunferencia del brazo también en centímetros. Ahora nos pide realizar los histogramas de la edad, la estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y el índice de masa corporal. Así que nos vamos a Minitab. Ya tenemos los datos aquí capturados: edad, estatura, peso, pulso, nombres, índice de masa corporal, cintura, muslo, codo, muñeca y brazo. Ok, nos pide realizar un histograma de la edad. Nos vamos a gráfica, histograma, y en este caso ya no vamos a ser simple, vamos a usar la segunda, que esta es la que tiene la campana de Gauss. Nos vamos a edad y en etiquetas le ponemos edad y aceptar. Ok,
Como ven aquí nos está dando el histograma con la campana de Gauss. Vamos a agregarle la etiqueta de datos a cada barra. Y aquí nos está dando, si se dan cuenta, en el eje Y tenemos la frecuencia, en el eje X tenemos la edad. Nos está arrojando la media, que es 35. Sabemos que la media es el promedio de edad por grupo, y la división estándar indica cuando se dispersan las edades respecto al promedio. Mientras más alto, más variedad, y tenemos el número de datos, que en este caso son 40. Pero si lo queremos un poco más desglosado, nos vamos a estadísticas, estadística básica y resumen gráfico. Aquí le damos en edad y aceptar. Bueno, se me pasó a decirles que estadística básica, resumen gráfico. Aquí mismo, nivel de confianza, nos está dando yo por default el 95%. Le damos a aceptar. Y aquí ya nos está dando toda esta información más desglosada detalladamente. Vamos a agregarle etiquetas, aceptar. Y aquí ya tenemos nuestro histograma con toda esta información. Y se la vamos a explicar poco a poco. Al cuadrado es la estadística de la prueba. Mide qué tan alejados están los datos de una distribución normal. Tenemos valor P. El valor P es si es menor a 0.5, se interpreta que los datos no siguen una distribución normal. En este caso, el valor es menos a 0.5, significa que no siguen una distribución normal. Se dan cuenta aquí en la campana de Gauss. Luego tenemos la media, que es 35.475. Es el promedio de la edad del grupo. Okay. Tenemos la división estándar. Indica cuando se dispersan las edades respecto al promedio. Mientras más alto, pues más variedad, ¿no? Tenemos la varianza. La desviación estándar, pero al cuadrado. También se mide en dispersión. Tenemos la simetría. La simetría en este caso es positiva. Hay una cola más larga hacia la derecha. Podemos ver aquí en la campana de Gauss. Está más hacia la derecha. O sea que algunos valores altos están de este lado. Tenemos la kurtosis, ligeramente negativa hasta acá. La distribución es más plana que una forma más plana que una normal. Quiere decir que está menos concentrada aquí en el centro. Y ya va por acá. También tenemos el mínimo, que es 17, quiere decir que es la edad más baja. Tenemos el primer cuartil, en este caso es el 25.25, quiere decir que es el 25% de los datos son menores o igual a 25.25 años. Tenemos la mediana, es el punto medio, del grupo. Y tenemos el tercer cuartil, que es 45.5, quiere decir que es el 75% de los datos son menores o iguales a 45 años. Y tenemos el máximo, quiere decir que es la edad más alta. Tenemos el intervalo de confianza de 95% para la media. Es 31.021. El promedio real de la población se encuentra probablemente entre esos valores, 31.2 y 39.9. También tenemos el intervalo de confianza de 95% para la media. Quiere decir que este intervalo estimado es el valor central de la población. Y tenemos el intervalo de confianza de 95%
Para la desviación estándar, el grado real de dispersión en la población está dentro de este rango. Y acá tenemos otra gráfica, igual detallada, y le vamos a dar en aceptar. Y aquí tenemos este informe de resumen de datos. Nos pide también la estatura en pulgadas. Nos vamos a estadísticas, nos vamos a estadística básica y resumen gráfico. Y ahora nos vamos a ir a, dice, estatura. Ok, le ponemos estatura. Ya también tenemos el 95% de confianza. Damos a aceptar. Aquí le podemos dar doble clic al título para modificarle el título. Lo vamos a poner en pulgadas. En pulgadas. Y aquí nos da, si se dan cuenta, la campana de Gauss está más en el centro. Acá tenemos un al cuadrado que es 0.27. Tenemos un valor pi, valor P de 0.6. Tenemos la media 68. Tenemos la división estándar 3. Tenemos una varianza de 9. Tenemos una simetría de 0.4. La cortosis de 0.5. Tenemos el número de datos que son 40. Tenemos la estatura mínima pulgada 61. La máxima 76. La media es 68. Tenemos el primer cuartil, el número más bajo es 66 y el tercer cuartil 70. Y le damos a aceptar. Nos vamos al tercero, que ahora es peso en libras. Nos vamos a estadística, estadística básica, resumen gráfico y donde dice peso, doble clic y aceptar. Aquí tenemos ya nuestra gráfica. Vamos a editar el título. Vamos a poner peso en libras. Peso en libras. Y le vamos a dar, bueno, ya está aceptar. Aquí ya tenemos a cuadrado de 0.3. Tenemos el valor P. Se representa con los datos. Este sí sigue una distribución normal. ¿Por qué? Porque es mayor a 0.5. Tenemos la media, que es el valor promedio, el valor medio del grupo, la desviación estándar, que tan alejados está del valor promedio. Tenemos la varianza, que es elevado al cuadrado. Tenemos la simetría. Tenemos la kurtosis, está ligeramente negativa. Tenemos el número de datos. Tenemos la mínima, que es el peso mínimo de 119. Y tenemos el primer cuartil, que son menores al 25%. Le damos a aceptar. Nos vamos a estadística, estadística básica y resumen gráfico. Ahora nos pide pulso. Vamos a aceptar. Y aquí lo tenemos igual. Cambiarle el pulso, le quitamos hombres. Vamos a aceptar. De igual forma nos da la gráfica y nos da toda la información a cuadrado. Valor P es exactamente 0, no, es menos que el 5, o sea que
nos sigue una distribución. La media de 69. Tenemos la desviación estándar de 11.2. Tenemos una varianza de 127. Tenemos una simetría de 0,28. Una kurtosis de menos. Y número de datos 40. Tenemos el pulso mínimo que es 56. El primer cuartil es 60. La mediana de 56 y 96 es 66. Tenemos el tercer cuartil de 76 y el máximo de 96. Vamos a aceptar. Vamos a estadística básica, resumen gráfico. Y ahora elegimos la masa corporal. Inicio de masa corporal. Vamos a aceptar. Y de igual forma lo quiere en normal. Informe de resumen de igual a cuadrado es igual a 0.45. Tenemos un valor P de 0,261. Tenemos la media de 25. Tenemos una desviación estándar de 3. La varianza de 11. Una simetría de 0,3. Una kurtosis de menos 1. Y número de datos 40. Tenemos un mínimo de masa corporal de 19. Tenemos una mediana de 26 y el máximo de 33. Vamos a aceptar. Ahora nos está pidiendo realizar el siguiente ejercicio. Realizar los histogramas de circunferencia de la cintura en centímetros, la longitud de muslo en centímetros, codo en centímetros igual, y la muñeca en centímetros y el brazo en centímetros. Okay. Estos datos ya los tenemos aquí capturados. El primer dato que pide es circunferencia de la cintura, es este. Vamos a estadísticas, estadística básica, resumen gráfico y vamos aquí está. Le damos en aceptar. Le vamos a agregar información a la barra, etiqueta de datos y aceptar. Y aquí ya tenemos esta información: 4, 5, 2, 7, 7, 4, 1, 8 y 9. 8 y 2, correcto. Nos tiene que dar un total de 40 datos. Si es que lo sumamos, son 4 más 5 más 2 más 7 más 7 más 4 más 1 más 8 más 2 y nos da 40. Ok, aquí tenemos el primer histograma de circunferencia de cintura. Vamos a cambiar el nombre, circunferencia, y ahí está, circunferencia de cintura. Tenemos un A cuadrado de 0,5. Tenemos un valor P que es menor, quiere decir que los datos no están distribuidos correctamente. Tenemos la media de 91. Tenemos una desviación estándar. ¿Qué tan alejados está de la media? 9. Tenemos una varianza. 9 al cuadrado es 97. Tenemos una simetría de 0,036. Tenemos la kurtosis de menos 1. Número de datos 40. Tenemos el mínimo
de la circunferencia de la cintura 75, el primer cuartil es 83, la mediana es 91, el tercer cuartil es 01, 101 y el máximo es 108. El intervalo de confianza al 95% de la media sería 88.131 a 94.4. Tenemos un intervalo de confianza del 95% para la media, que es un 97 a 94.9. Tenemos un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de 8 y 12.6. Aquí tenemos el primer histograma de la circunferencia de cintura. Vamos con la segunda. Está pidiendo la longitud del muslo en centímetros. Hacemos lo mismo. Estadística básica, resumen gráfico y el muslo. Vamos a aceptar. Le vamos a agregar información a la barra. Agregar. Etiqueta de datos y aceptar. Y aquí nos aparece toda la información de vuelta. Resumen de muslo. El valor P es menos 0,5. Tenemos una desviación estándar. Ok, aquí si se dan cuenta nos sigue una distribución normal. Porque es menos 0,5. Tenemos una media de 43. Tenemos una desviación estándar de 8. Tenemos una varianza de 70, una simetría de 5. Tenemos una kurtosis de 30. El mínimo de muslo, a ver, me está pidiendo longitud de muslo en centímetros. Vamos a cambiar el título. En centímetros. Ok, ahí está. Tenemos el mínimo de 36. Tenemos el primer cuartil de 40. Tenemos la mediana de 42. Tenemos el tercer cuartil de 44 y tenemos el máximo que es 92. Tenemos un intervalo de confianza de 41.1 y 46.5. Tenemos un intervalo de confianza para la mediana de 41 y 44.1. Tenemos un intervalo de confianza para la desviación estándar de 6.8 y 10.8. Vamos a aceptar. Y ahora vamos con el codo. Anchura de codo en centímetros. Estadística básica, resumen gráfico y el codo. Aquí está. Vamos a cambiarle el título, que es anchura de codo en centímetros. En centímetros. Y ahí está. Tenemos un valor P de 4. Está casi distribuido en el centro. Tenemos una media de 7. Tenemos una división estándar de 0.40. Tenemos una varianza de 0.20. Tenemos una asimetría de 0.35. Una cortosis de menos 0.40. Tenemos un mínimo de 6. Tenemos el primer cuartil que es 7. Tenemos que la mediana es 7.3. El tercer cuartil es 7.5 y el máximo es 8.3. Ok,
vamos a ver el intervalo de confianza al 95%, para la media es 7.1 y 7.4. Intervalo de confianza al 95% para la mediana es 7.10 y 7.5. El intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar es 0.3 y 0.5. Aquí tenemos nuestro histograma. La siguiente es la muñeca en centímetros. El gráfico, muñeca y aceptar. Voy a darle doble clic en el título. Muñeca. En centímetros. Y le damos a aceptar. Aquí tenemos los valores. A cuadrado es 0.50, valor P es 0.2, la mediana es 5, tenemos una distribución estándar de 0.3, una varianza de 0.12, una simetría de 0.29, la cortosis de 0.31, los datos, que son 40 datos, un mínimo de 5.2, el primer cuartil es 5.6, la mediana es 5.8, tercer cuartil es 6 y el máximo es 6.7. Tenemos un 95% para la media, que es 5.6 a 5.9. Tenemos un 95% para la mediana, que es 5.7 y 5.9. Y un 95% de visión estándar es 0.2 y 0.4. Por último, nos está pidiendo la circunferencia del brazo en centímetros. Vamos a estadística, estadística básica, resumen gráfico, Mondizebra y aceptar. Doble clic, cambiamos el título, le pondremos circunferencia del brazo en centímetros. Le damos a aceptar. Mi forma de resumen de circunferencia de brazo, me equivoqué aquí, de brazo. Ahí está. En centímetros, a cuadrado 0.05, valor P 0.1. Estamos por, nos siguen una distribución. Tenemos una media de 32, una desviación estándar de 3, una varianza de 10, una simetría de 0.1, una cortosis de 1.1, número de datos 40. Tenemos un mínimo de 24, el primer cuartil es 30, la mediana 32, tercer cuartil 33 y un máximo de 41. Tenemos la confianza del 95% para la media es de 31 y 33, para la mediana es 31, 33 y para la desviación estándar es 2.5 a 4. Ok, el siguiente tema son gráficas de ojiva. Tenemos su definición, que es una gráfica de ojiva. Es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza frontera de cada clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Aquí tenemos un ejemplo. La siguiente tabla representa los puntos de las mujeres, los pulsos. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Ok, lo vamos, abrimos
un Minitab. Y aquí tenemos los datos. Frontera de clase. Estos son las medias. Y su frecuencia de 0, de 69 es 12, de 79 es 14, de 89 son 11, de 99.5 1, de 109.5 es 1, de 119.5 es 0, de 129.5 es 1. Vamos a empezar. Abrimos gráfica. Nos vamos a ir a gráfica de barras. Le vamos a agregar valores a la tabla y agarramos doble clic en simple. Vamos a poner frecuencia y abajo vamos a agregar lo que dice frontera de clase. Vamos a ir a opciones gráficas. Vamos a seleccionar en acumular Y y X. Aceptar. Escala así lo dejamos. En etiquetas vamos a poner gráficas de oliva. De ojiva. Y vamos a dar en aceptar. Ahora vamos a ir en mostrar datos. Aquí es muy importante cambiarle de barras a símbolos y líneas de conexión. Y aceptar. Y vamos a darle aceptar. Ok, aquí ya tenemos nuestras gráficas de ojiva. Vamos a dar clic derecho para agregar la información a estas gráficas y aceptar. Y aquí ya tenemos la información de 59.50, de 69.5 es 12, de 79.5 es 26, de 89.5 son 37, de 99.5 es 38, de 109.5 es 39, de 119.5 es 39 y de 129.5 es 40, como lo mostramos aquí en esta información. $129 es 40. Y esta sería nuestra gráfica de ojiva. Ok, el siguiente tema es gráficas de puntos. Vamos a ver su definición muy rápido. Gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos se representan valores iguales y se apilan. Ok, vamos a ver. Aquí ya tenemos un pequeño ejemplo. Dice la siguiente tabla representa los pulsos en las mujeres y luego nos pide construir una gráfica de puntos con estos datos. Nos vamos a ir a abrir Minitab. Ok, ya estaba abierto. Lo cerramos. Y abrimos. Ok. Aquí ya tenemos los pulsos en mujeres. Son 40 datos en total. Vamos a ver.
40 datos. Ok, esto es realmente muy sencillo. Vamos a ver una gráfica de puntos. Vamos a gráficas y donde dice gráfica de puntos. Vamos a dar doble clic a simple. Vamos a ir a pulsos de mujeres, lo agregamos y le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de puntos. Si ven, tenemos 3, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 5, 1, 1 y 1. Sumándolo nos tiene que dar los 40 datos en total. Si pasamos el cursor en el primer punto, dice que se encuentra en la fila 4. Está entre un pulso entre 59 a 60. Vamos a la fila 4 y aquí está para colaborar. Si nos vamos aquí, dice que está en la fila 2 con un pulso de entre 71 y 72. Vamos a la fila 2 y aquí está 72. Nos vamos igualmente acá. Dice que se encuentra en la fila 7 con un pulso de entre 79 a 80. Vamos a la fila 7 y aquí está su pulso de 80 y así nos vamos a ir con todas. Aquí, si nos vamos hasta acá arriba, dice que está en la fila 34 con un pulso de 79 entre 80. Vamos a la fila 34 para colaborar y aquí está 34 con un pulso de entre 79.5 a 80.5. Y este realmente es una gráfica muy sencilla. Vamos a ver si resolvemos el siguiente ejercicio. Aquí está, siguiente ejercicio. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Ok, vamos a ir a ver una tabla donde tenga los pulsos de los hombres. Aquí tenemos los pulsos de los hombres. Vamos a poner aquí pulsos hombres. Y vemos que el primer dato que nos está dando es 66, 68, 72. Luego es 64, 56. Ok, vamos a buscar los puntos. 68, 72, 64, 56, 88, 68, 72, 64, 64, 60, 72, 68, 60, 60, 88, 60, 76, 56, 60, 84,
96, 72, 72. Bueno, voy a poner estos datos así. Así. Vamos a dejarlo con esos datos. Ok. Nos vamos a ir. Vamos a ver otra vez. Ok. Vamos a poner aquí 68, 72, 64, 56, 88, 68, 72, 64, 64, 60, 72, 68, 60, 60, 88, 60, 76, 56, 60, 84, 96, 72, 52, 84, 64, 96, 32, 72, 84, 56, 84, 76, 64, 56, 56, 60, 64, 88, 72 y 26. 26, así lo vamos a dejar. Vamos a ir a gráficas. Nos vamos a ir a gráfica de puntos. Doble clic. Ponemos uso hombres y le damos a aceptar. Aquí tenemos la gráfica en hombres. Dice, en la fila 10 se encuentra un pulso de entre 59 a 60. Colaboramos, vamos a la fila 10 y aquí está 60. Y nos vamos a 96. Ya está en la fila 21 con un pulso de entre 55 a 66. Vamos a la fila 21 y ahí está. Y esto sería todo sobre gráfica de puntos. Bueno, gráficas de barra. Tenemos una definición. Una gráfica de barras utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas, quiere decir en porcentaje. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barras múltiple contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. Aquí tenemos ya un ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres y nos pide construir una gráfica de barras con estos datos. Yo ya tengo la gráfica abierta, el Minitab abierto, y nos pide realizar
una gráfica de barras. Ok. Este es igual, es muy sencillo. Nos vamos a gráficas, a gráfica de barras y le damos en conteo de valores únicos. Le damos en doble clic en simple y agregamos los pulsos de mujeres. Vamos a verificar que sea en barras, mostrar datos, y sí, aquí están barras, y aceptar. Nos vamos a etiquetas y ponemos pulso de mujeres. Le damos a aceptar y aceptar. Y ya tenemos nuestra gráfica. En el eje Y podemos tener aquí el conteo, y en el eje X tenemos lo que son los pulsos de mujeres. Igual aquí tenemos la información al lado izquierdo, pero si la queremos tener sobre la barra, le damos en clic derecho, le damos agregar y etiqueta de datos y aceptar. Y aquí ya tenemos cuántos pulsos tuvieron las mujeres, cuántas mujeres tuvieron un pulso de 60, cuántas mujeres tuvieron un pulso de 64, cuántas mujeres tuvieron un pulso de 68, y así nos vamos. Cuántas mujeres tuvieron un pulso de 72, 8. Y si ponemos el pulsor, nos dice que 78, 72 mujeres tuvieron un pulso. A ver, vámonos a la celda 8. Bueno, aquí estamos acá. Celda, un valor, bueno, aquí ya no es por celdas. Aquí nos está mandando la información. De pulso de mujeres es igual a 72 y su valor fueron 8. Bueno, sí. Es lo mismo. ¿Cuántas mujeres tuvieron un pulso de 72? 8. Vámonos al ejercicio de atrás. Nos pide ahora hacer un ejercicio, pero con pulso en hombres. Vamos otra vez a gráficas. Nos vamos a ir a gráficas de barras. Valores únicos. Doble clic. Y ahora cambiamos de mujeres a pulsos de hombres. Y le damos a aceptar. Igual aquí ya tenemos nuestras gráficas. Queremos ponerle información a cada barra y aceptar, y ya aquí tenemos la información. De igual forma la información la tenemos acá al lado izquierdo, pero si la quieren aquí arriba de la barra, pues aquí está. Y aquí tenemos 6 hombres tuvieron un pulso de 56, 7 hombres tuvieron un pulso de 60, igual 7 hombres un pulso de 64 y 3 hombres un pulso de 68. Y así, esto es una gráfica de barras muy sencilla. Por último tenemos el diagrama de Pareto y vamos a ver lo que es su definición. Un diagrama de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acumulan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas, en porcentaje también. La escala horizontal identifica las identidades de las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Aquí ya tenemos un ejemplo. Una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, que significa Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dicho defecto en un 50%.
Mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma, realizar un diagrama de Pareto con los diferentes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Ok, vamos, abrimos Minitab. Y aquí nos aparece la fecha, tenemos el tipo de defecto y la cantidad. No tenemos desde a partir del 3 de octubre hasta diciembre, que son 29 de diciembre de 2016, que son 4.748 defectos. Ok, para realizar este diagrama de Pareto, nos vamos a estadística y nos vamos a donde dice herramientas de calidad y diagrama de Pareto. Damos enter y nos va a pedir defectos o datos de atributos en, vamos a poner defectos y frecuencia le vamos a poner cantidad. Nos vamos a opciones y en etiqueta X vamos a ponerle defectos y en etiqueta Y vamos a poner la cantidad. Aquí le podemos poner un título, ponemos diagrama de Pareto y le damos a aceptar. Aquí lo dejamos así como está, 95% y aceptar. Y aquí ya tenemos nuestro diagrama de Pareto. Si se dan cuenta, en el eje X tenemos los defectos que son corto por soldadura, ausente, desalineado, soldadura mal refluida, soldadura insuficiente, levantado, y acá tenemos otros. Acá tenemos la cantidad que está representada aquí y también está representada acá en modo en porcentaje. Vamos a ver si podemos poner información a las barras, le damos a aceptar y aquí tenemos que corto por soldadura tuvo 1021 defectos, que equivale al 21.5% de todos los defectos generados y un 21% de acumulado. Tenemos que tuvieron 925 ausentes, que equivale al 19.5% de los defectos generados. Tenemos un desalineado con 851, equivalente al 17% de todos los defectos en general. Tenemos soldadura mal refluida con 742. Tenemos soldadura insuficiente con 646, levantado con 340 y tenemos otro de 223 que equivale al 4% de los defectos en general. En esta gráfica de Pareto nos está pidiendo que identifiquemos cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Si nos damos cuenta aquí, sería tomando estos 4 o estos 5. Corto por soldadura, ausente, desalineado, soldadura mal refluida y soldadura insuficiente serían los 5 defectos en los que tendrían que mejorar o implementar mejoras para evitar más defectos de este tipo. Levantado y entre otros, pues sí salen, pero no salen demasiado. Así que a cuál hay que enfocarnos sería a corto por soldadura, ausente, desalineado y soldadura mal refluida. Si seguimos, nos pide hacer otro ejemplo. Una empresa de inyección de plásticos requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Ahora nos pide realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Ok,
Nos vamos a abrir Minitab. Y aquí tenemos nuestra fecha, nuestro tipo de defecto y la cantidad. Podemos ver que es una cantidad de 1124 defectos entre el 1 de diciembre al 29 de diciembre. Ok. Nos vamos a estadística, herramientas de calidad y diagrama de Pareto. Defectos o datos de distribución, le ponemos defectos y en frecuencia le vamos a dar la cantidad. Nos vamos a opciones. En el eje X le vamos a poner defectos y en el eje Y cantidad. El título vamos a ponerle un diagrama de Pareto, defectos, diciembre. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar y nos va a arrojar nuestro diagrama de Pareto de los defectos del mes de diciembre. Si nos damos cuenta, vamos a ponerle aquí agregar etiqueta de datos y vamos a ponerle el porcentaje o la cantidad de defectos generados en el mes de diciembre en cada barra. Por malformaciones tuvieron 329 casos, coloración incorrecta 301 casos, huecos 147, rebaba excesiva 142, marcas negras 112, acabados incorrectos 45 y entre otros. Vemos que por malformaciones tenemos que son 329 que conforman el 29% de los defectos generados en todo este diciembre. A lo que estamos dando cuenta que para enfocar, como nos pide el ejercicio, cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad, y tenemos dos: malformaciones y coloraciones incorrectas, que entre estos dos están equivaliendo a casi el 50% de todo el defecto generado en el mes de diciembre. Entonces, estos dos son los que tienen que retroalimentarse: malformaciones y coloraciones incorrectas. Más bien tienen más del 50% juntos. Tienen el 26% de defectos entre estos. Y esto sería todo. El diagrama de Pareto nos sirve para identificar cuáles son los mayores defectos que se pueden generar.